Seguimos en BTV Noticias. Momento del panorama internacional con Deli y Lionel Vera. Abrimos la ventana al mundo. No sé por qué no lo dijo. Se frenó. Quedé esperando. Abrimos la ventana al mundo. Abrimos la ventana al mundo. Llegaba una orden de que no lo dijéramos, pero... Vamos a comenzar con este conflicto del Medio Oriente. Finalmente está rigiendo el alto al fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. En estas últimas horas comenzó a regir esta mañana. El alto al fuego entró en vigor en esta jornada en el suburbio del sur de Beirut y en la frontera del sur del Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu indicó que esta tregua le permitirá concentrarse en neutralizar a Irán, país que apoya militar y económicamente a Hamas y Hezbollah. A pesar de que muchos ciudadanos libaneses salieron a las calles a celebrar la medida, el ejército de ese país pidió cautela y llamó a esperar para retornar a sus hogares. Más de 3.500 libaneses murieron en el marco de este conflicto. Bueno, vamos a ver aspectos fundamentales de qué se trata este acuerdo, este alto al fuego por 60 días. Hemos preparado unas placas para compartir con ustedes, para que ustedes también vean en casa los puntos fundamentales de este alto al fuego. Bueno, establece un alto al fuego inmediato que, como decíamos, comenzó a regir a partir de esta mañana. Hay un compromiso de no agresión por parte de las partes. Está la supervisión internacional encargada de Estados Unidos y Francia y se establece también un desarme y control de armamento. Estos son los primeros puntos. Los últimos 6 establecen el despliegue de fuerzas especiales, la retirada gradual de Israel desde el Líbano, mecanismos de verificación de que se esté llevando a cabo y se esté cumpliendo este alto al fuego y la resolución de disputas que estarán encargados Estados Unidos como mediador. También tenemos derecho a la legítima defensa y el apoyo internacional que lo estará brindando Estados Unidos y Francia. Pero ¿de qué manera impacta esto? Vamos a establecer contacto con Claudio Fantini, analista y periodista internacional aquí de nuestra casa. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deli, un gusto saludarte. Muchas gracias. Bueno, consultarte, ¿quién gana y quiénes pierden en este acuerdo? Bueno, más allá de que hay muchas banderas amarillas con las insignias del Hezbollah, tanto en el sur de Beirut, en Daija, en Burhan Barahne, que son los suburbios habitados por la mayoría chiita, así como en el Valle de la Bekaa y también en el sur del Líbano. Yo creo que está lejos de poder hablarse de algo que se parezca ni mínimamente a un triunfo de Hezbollah. Creo que claramente Hezbollah sale derrotado de esta contienda, muy lejos de lo que fue la última gran guerra anterior entre Hezbollah e Israel, la que se dio en el año 2006. En ese caso, realmente Hezbollah quedó bien parado al finalizar el conflicto. No es este el caso. Ha quedado militarmente muy debilitado, ha perdido a gran parte de su máxima dirigencia, ha tenido que retirarse del sur del Líbano, ha tenido que replegar sus fuerzas por este acuerdo de cese del fuego hasta el norte del río Litani, o sea, prácticamente ya el centro del Líbano. Todo esto muestra a las claras que no puede hablarse de un triunfo de Hezbollah, más todavía, Deli, si se tiene en cuenta que cuando Hezbollah inició este conflicto, lo hizo el 8 de febrero del 2023, exactamente el día siguiente de aquel trágico 7 de octubre en el cual Hamás perpetró ese sanguinario pogromo en el sur de Israel. Bueno, el ataque del día siguiente inicia la guerra que lanza Hezbollah desde el norte hacia el norte de Israel, desde el sur del Líbano, diciendo que los ataques iban a cesar cuando Israel deje de atacar Gaza. Y la verdad es que hasta ese momento, el día posterior al pogromo del 7 de octubre del 2023, Israel todavía no había respondido a ese ataque bombardeando la franja de Gaza. Incluso pasaron muchas semanas hasta que se iniciaron las acciones militares israelíes. Por lo tanto, no había una justificación que le diera
una lógica al ataque de Hezbollah. Atacó diciendo que lo iba a hacer hasta que Israel cesara su ataque y los israelíes no habían cesado su ataque. Mantuvo esta consigna, la de seguir atacando a Israel hasta que Israel deje de atacar a la franja de Gaza, hasta estas horas cuando se estableció el cese del fuego. Pero curiosamente Israel no cesó las operaciones militares en la franja de Gaza. Por lo tanto, Hezbollah quedó lejos del objetivo que el mismo Hezbollah había planteado al iniciar esta guerra. Claramente Hezbollah no ha sido el ganador, casi diría, alcanza para decir que ha salido muy derrotado, incluso de acá el más le va a costar mucho poder hacer entrar ayuda financiera, pero sobre todo le va a costar mucho recibir armamentos y municiones desde la República Islámica de Irán. Su situación ha quedado más comprometida y su estructura mucho más débil. Si bien sus fedayines, sus combatientes resistieron mucho en el sur del Líbano, demoraron el avance del ejército israelí y lograron llegar hasta el último minuto de la contienda lanzando misiles desde el Líbano hacia Israel, quedaron lejos de lo que habían alcanzado en el 2006, que sí, en ese caso fue una imagen de fuerza ganadora, por lo menos salió con una imagen muy, muy fuerte de aquel conflicto. En este caso, no. El ejército de Israel sí puede darse por ganador en muchos aspectos. Decapitó a Hezbollah, mató nada menos que a Hassan Nasrallah, su máximo líder desde el año 1992, que fue cuando Israel había matado a Musawi, que era el anterior líder máximo de Hezbollah. Ahora mató a Hassan Nasrallah, también mató al máximo jefe militar de Hezbollah, que era Fuad Shukr. También mató a Ibrahim Akil, que era el máximo comandante de Al-Radwan. Al-Radwan es el cuerpo de élite de las fuerzas militares de Hezbollah, y así ha matado también a muchos comandantes de muchos de los frentes y de los batallones de los que dispone Hezbollah, y a muchos altos dirigentes. También ha logrado golpes espectaculares que han mostrado hasta qué punto los aparatos de inteligencia israelíes como el Mossad y también los aparatos de inteligencia del ejército israelí, de las fuerzas de defensa de Israel, el FDI, lograron infiltrar profundamente a Hezbollah y le dieron golpes desde adentro que fueron demoledores e incluso espectaculares. Parecían capítulos de Misión Imposible, como por ejemplo la detonación simultánea de cientos de Vipers y de Handys que habían logrado hacer llegar a la dirigencia de Hezbollah, y muchos de esos dirigentes murieron por esas explosiones o perdieron el brazo, la mano o quedaron muy gravemente heridos. Yo creo que tiene más de una razón el ejército israelí para darse por satisfecho con el saldo de esta contienda, que ha logrado correr hacia el norte del río Litani a las milicias de Hezbollah. Si bien con este cese el fuego también los israelíes deben retirarse, trasponer la llamada línea azul, que es la que demarca prácticamente la frontera. O sea, el ejército vuelve al lado israelí de la frontera, a la Alta Galilea, pero ha alejado de su frontera a Hezbollah, que eso se había planteado como objetivo fundamental. Claro, Claudio, como contrapartida, ¿se ve fortalecido ahora el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? Bueno, yo creería, Deli, que no. Que si bien se puede decir que el ejército israelí ganó, no se puede decir que haya ganado Netanyahu. ¿Por qué? Y porque este cese del fuego llega sin que se haya eliminado totalmente
a Hezbollah, así como en la Franja de Gaza todavía hay resistencia de Hamás y todavía mantienen a 100 rehenes o un poco más, a un centenar de israelíes retenidos en los túneles que han cavado en la Franja de Gaza. Por lo tanto, no puede Netanyahu decir que ha alcanzado el objetivo que se propuso, que era aniquilar totalmente, hacer desaparecer totalmente de la Franja de Gaza a Hamás. Tampoco puede decir eso respecto a Hezbollah. Y eso es lo que había planteado Netanyahu, que esta operación iba a durar hasta que sea exterminado totalmente Hezbollah, hasta que ya no esté esa organización que representa a Irán dentro del Líbano y quedó lejos de haberlo logrado. Como decía recién, hasta el último día los combatientes de Hezbollah estuvieron enfrentando y tendiendo emboscadas, sobre todo en el sur del Líbano, al ejército israelí, y estuvieron lanzando misiles y drones hasta el último segundo. Y por lo tanto, para Netanyahu no es un saldo totalmente positivo. Él tuvo que aceptar este cese del fuego porque hay una presión muy fuerte de los 50.000 israelíes que tuvieron que dejar sus hogares desde que empezó este conflicto con Hezbollah, porque Hezbollah bombardeaba el norte de Israel, estaban refugiados en otras partes de Israel y ya estaban perdiendo la paciencia y lógicamente reclamando retornar a sus hogares, por lo tanto reclamando el fin de este conflicto. Para Netanyahu se hubiera hecho muy fuerte la presión si esas 50.000 voces se sumaban a la mitad de la población que está protestando todos los días en Tel Aviv, en Jerusalén, para que vuelvan para que se firme una tregua con Hamás y que se rescate a los rehenes israelíes. Ya es demasiada presión, no creo que se pueda dar por ganador. Tuvo que tirar la toalla antes de lograr el objetivo que había proclamado. Bien, Claudio, te agradecemos por este análisis. Abrazo grande, Deli, hasta cualquier momento. Que pases muy bien. Seguimos en tema porque también hubo un comunicado de la Cancillería de nuestro país celebrando el alto al fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano. La Cancillería emitió un comunicado celebrando este anuncio. En la misiva del gobierno destacó el acuerdo como un paso fundamental hacia el inicio de un camino de paz, dice, entre ambos estados y necesario para recuperar progresivamente la estabilidad regional. Además, señaló que el mismo permite crear las condiciones para atender a la crisis humanitaria que ha provocado este enfrentamiento y facilita el retorno de miles de familias desplazadas de sus hogares. Nuestro país, dice el comunicado, reitera su compromiso con los esfuerzos internacionales hacia una paz duradera para la región de Medio Oriente, finaliza el comunicado de la Cancillería.